Hola, yo soy el Padre Gustavo Elizondo Alanís, fundador de la Compañía de María. Estamos ya en el tiempo de Adviento, un tiempo en donde la Iglesia nos prepara para celebrar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo que quería, con motivo de esta próxima Navidad, es transmitirte la carta que el Santo Padre Francisco nos acaba de enviar a toda la Iglesia con fecha 1 de diciembre del 2019. Es una carta apostólica que le puso el título El hermoso signo del pesebre. En esta carta el Santo Padre quiere hablarnos sobre el significado y el valor del Belén. En muchos lugares lo que en nuestro país, en México, conocemos como el nacimiento, se le llama el Belén, y es lo mismo, es esa representación en donde en la temporada navideña en todos los hogares cristianos se procura instalar, igual que en muchos otros lugares. Bueno, yo quiero explicarte, transmitirte lo que el Santo Padre nos ha dicho en esa carta suya. Comienza diciendo que la contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Bueno, todos sabemos cuál es el significado de la Navidad. Es Dios que se hace hombre para que los hombres nos hagamos Dios. Eso es lo que han dicho los padres de la Iglesia y que los papas y muchos autores espirituales lo recuerdan constantemente en estas fechas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos muy presente, y los nacimientos en nuestros hogares nos tienen que recordar eso, tener esa imagen del Dios que se abaja, que se hace hombre, para que nosotros podamos mirar hacia el cielo. El Papa mismo lo explica, dice: con esta carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Bien, el motivo de la carta del Papa es animarnos a que en todos estos lugares se instale el nacimiento. Tiene todo un sentido muy bonito y es lo que el Papa quiere que se conserve, que se promueva y que nunca se pierda. Dice: espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. Bueno, pues espero que cada uno de los que me escuchan en este momento y me están viendo, pues se animen a instalar su nacimiento, si no es que lo han hecho ya, pero siguiendo lo que el Papa nos está pidiendo. En cada hogar cristiano tiene que haber esta representación del nacimiento de Jesús, y evitando también que la Navidad se descristianice, que se pierda ese sentido cristiano. La razón de ser de la Navidad es el nacimiento de Cristo, nuestro Redentor. La historia de toda la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, ese nacimiento ocupa un lugar muy importante en la historia de todos los hombres. Bien, el Papa firma esta carta en ese lugar donde San Francisco puso el primer nacimiento. Estamos hablando del siglo XIII, y el Papa quiso también recordar de esa manera cómo esta tradición que allí comenzó, pues que ha perdurado durante siglos, se mantenga. Dice: deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Estas son palabras de San Francisco de Asís. Él quería que se representara la escena de Navidad y que de esa manera los cristianos en esta temporada navideña pudieran hacer presente este gran misterio del Dios hecho hombre. Dice el Papa: ¿por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. Utiliza el Santo Padre esta palabra, la ternura de Dios. Ojalá nos lleve a meditar, porque eso es de lo que se trata. Hay personas que acostumbran
en esta temporada de Adviento, preparando la Navidad y después de la Navidad también, hacer oración delante del nacimiento, delante del Belén, ponerse a contemplar cada una de esas figuras y de esa manera pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo sus luces, sus gracias, para que nosotros podamos aprender de Jesús, aprender de María, aprender de José y de toda esa escena que cambió la historia de la humanidad. Dice el Papa que estimula esta representación del Belén, nos invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. Podemos constatar de cómo hay cantidad de maneras distintas de hacer esa representación de la Navidad. Incluso es bonito ver cómo en los distintos lugares las figuras pues son de acuerdo a las personas, a los rasgos de las personas de cada lugar y de cada época. Entonces eso pues es algo que la imaginación, la piedad cristiana le invita a reflejar y que es bueno que nos demos cuenta de que Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, se hace presente y se hace vivo en estas representaciones navideñas. Son una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. Esto es algo que el Santo Padre Francisco quiere resaltar a lo largo de toda su carta. La enseñanza de Belén son distintas, son la humildad, es el anonadamiento, pero sobre todo la pobreza. En esa pobreza que se manifiesta muy claramente en un establo, en un pesebre, que es donde ponen al niño cuando nace. Es un detalle que comenta aquí el Papa también en su carta. El pesebre es un lugar en donde se coloca la comida para los animales. Bueno, Jesús es el pan vivo, es el alimento para nuestra alma. El Papa quiere que también eso nos demos cuenta. Belén, la palabra Belén, significa la casa del pan. Por lo tanto, las figuras del nacimiento nos tienen que llevar también a profundizar en la devoción eucarística. Jesús, el pan vivo que baja del cielo para ser nuestro alimento. En primer lugar, dice el Papa, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Es decir, aquí el Santo Padre empieza a explicar cada una de las figuras del nacimiento, de los detalles que la piedad cristiana acostumbra a representar. Por un lado, es lógico que se represente el nacimiento en la noche, en la oscuridad, ¿no? Se le suelen poner algunas luces para resaltar las figuras, pero como que lo normal será verlo así, en la oscuridad. Dice que ese cielo estrellado, ese silencio de la noche también es algo que nos habla. El silencio de la noche nos habla y nos viene a decir que Jesús, que viene a nacer, Él es la luz del mundo. Por eso esas luces que también se colocan en el nacimiento o en el árbol de Navidad tienen que ver con esto, ¿no? Jesús es la luz del mundo que viene a nosotros y que pues es el contraste entre la oscuridad de la noche y la luz del mundo que nace entre los hombres. Bien, enseguida dice el Santo Padre, ¿cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores? De esta manera recordamos cómo lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Bien, esta es la representación de todas las figuras, digamos, externas del nacimiento, que también tienen un significado. Nos invitan a ir a buscar a Jesús. Los pastores recibieron esa señal de la estrella, que también la estrella tiene su importancia en el nacimiento. Recibieron esa señal. Ha nacido el Mesías. Los ángeles les anuncian a los pastores y ellos lo primero que hacen es ir a buscar a Jesús. Como que sienten esa llamada, los mueve a buscar a Jesús. Bueno, pues ellos quieren acercarse, que nosotros al ver a esos pastores y a esas
figuras que están ahí cerca, nos motive a nosotros también a buscar a Jesús. Dice que los más humildes, los más pobres, quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación, a Dios que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él para un encuentro de amor y de agradable asombro. Los pastores se imagina uno que le llevaron a Jesús algo de lo que pobremente podían aportar, ¿no? Los alimentos, quizá la leche, alguna cosa que sirviera de cobijo, pues era lo que pobremente podían aportar. Que nosotros pensemos también en eso, ¿qué podemos aportarle al niño Jesús en ese momento que nos necesita, nos quiere necesitar? Aunque Él es Dios, el Todopoderoso, el Creador, sin embargo nos quiere necesitar y es lo que queremos aportarle también a Él. Bien, más adelante dice el Papa, los pobres y los sencillos en el nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. Esto que decía de que el niño como que nos necesita a nosotros, también lógicamente somos nosotros los que necesitamos de Él. Él viene a manifestarnos su amor y pues queremos nosotros también recibirlo, y por eso le agradecemos a Dios que haya venido y que haya nacido para darnos ese amor. Bien, después el Papa habla de las figuras del Belén que parece no tienen relación con los relatos evangélicos. El Evangelio sí nos habla de los pastores, nos habla de los Reyes Magos, de los ángeles, de Jesús, María y José, lógicamente, pero hay figuras que se suelen poner en los belenes, en los nacimientos, que no aparecen en los relatos evangélicos. Y el Papa dice, tiene su importancia también, tiene un significado. Dice el Papa, eso nos recuerda que hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. En ese misterio del nacimiento de Jesús, hay espacio para todos los hombres, para todas las criaturas, para todo lo que es humano. Todo esto representa la santidad cotidiana, algo que es muy importante para todos nosotros, saber que esas figuras que no tienen relación con los evangelios, lo que quieren representar es la vida ordinaria, la vida cotidiana, esa llamada a la santidad que tenemos todos y que tenemos que responderlo, nos tiene que hablar el nacimiento también de eso. Tenemos la responsabilidad de buscar la santidad a través de nuestra vida ordinaria, y por eso hay en los nacimientos las figuras que uno ni se imagina que pueden estar ahí, y es bueno también, es bueno que haya esas imágenes con mucha imaginación por parte de los hombres, porque cada una representa esa vida ordinaria. Dice el Papa, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Qué bonito es esto, y es justamente el misterio navideño. Jesús, Dios, comparte la vida humana al hacerse hombre, la naturaleza humana se hace hombre, para que nosotros compartamos su vida divina. Esa es la llamada a la santidad, ¿no? La vida ordinaria tiene que ser así, muy sobrenatural, muy, valga la expresión, muy extraordinaria, en cuanto que nos divinizamos. Después ya se va a las figuras centrales del nacimiento. Comienza hablando de nuestra madre. Dice el Papa, María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Es lo que se representa normalmente de María Santísima. Está mostrándole a los pastores, a los magos, a ese niño que acaba de nacer. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir cuando veamos a nuestra madre en el nacimiento, que le agradezcamos, que haya dicho sí, que haya aceptado aquella voluntad de Dios y que en su seno se haya hecho hombre, el Hijo de Dios, el Verbo se hace carne, y por lo tanto ella es la que nos muestra a su Hijo recién nacido. Dice, vemos en ella a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica.
Esto es lo que la Virgen nos dice en el nacimiento. Su Hijo es el Verbo que se hace carne, es decir, es la palabra, ¿no? Y por lo tanto, la Virgen Santísima en el nacimiento nos está diciendo, esta palabra que acaba de nacer, que acaba de hacerse carne, es la que quiere ser escuchada. Y por lo tanto, ser escuchada significa hacer nuestro ese mensaje, que es el Santo Evangelio, que es la vida misma. Jesús nos habla desde el nacimiento, desde el Belén, ahí está hablando, aunque es un niño chiquitito que no sabe hablar todavía, pero nos está hablando como verbo que se ha hecho carne, que nosotros aprendamos de eso y pongamos en práctica lo que nos está diciendo. Luego lo va a decir en su vida pública, cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bien, enseguida dice el Santo Padre, el modo, San José habla de el Santo Patriarca. San José, dice, tiene un papel muy importante en la vida de Jesús. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. A veces la figura de San José está un poquito escondida, como en silencio, como que no habla. San José no dice nada en el Evangelio. Sin embargo, ahí está. Y es el custodio de Jesús, y es el Padre, es el responsable de todo. Ya nos podemos imaginar que para que pudiera estar el lugar aquel digno para el nacimiento del Hijo de Dios, pues San José tuvo que preparar todo lo que hacía falta para que la Virgen pudiera dar a luz al Hijo de Dios. Bueno, así nos imaginemos a José, al custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Nosotros somos la familia de Dios. Por lo tanto, San José nos protege también a cada uno de nosotros. Dice el Papa, es un hombre, como hombre justo, confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. Él fue el primero que esto que decía Jesús a propósito de su madre y sus hermanos, el que escuchó la palabra y la puso en práctica fue San José, fiel, obediente, instrumento de Dios. Bien, y luego la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así en un niño para ser recibido en nuestros brazos. Es la figura central, lógicamente, el niño que está ahí recostado en el pesebre. Bueno, pues nos podría dar eso para mucho tiempo de oración, estar viendo ahí a ese niño pequeño, indefenso, totalmente dependiente de sus padres, que nos está dando lecciones, nos está enseñando a humillarnos, nos está enseñando a obedecer a Dios, a cumplir su voluntad, y nos está diciendo, yo vine aquí me hice hombre para salvarlos. Esto es lo que, por ejemplo, todos esos villancicos, esos cantos navideños resaltan tanto. Jesús viene a la tierra para padecer, viene a la tierra para morir, para entregarse por nosotros. Bueno, que le agradezcamos a Jesús y sabiendo que ya la redención la está haciendo desde ese momento, ahí en el pesebre, ya ahí está cumpliendo la obra de la redención. Yo quisiera aquí aprovechar en este momento esa contemplación de la Sagrada Familia. Dice el Papa aquí que la figura de María, de José, del niño, que son figuras centrales, pues nos dan para mucha meditación. Yo lo que quiero es recordar que la figura de Cristo tiene que hacer presente también la figura del sacerdote. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y se fue al cielo, pero quiso quedarse en la Sagrada Eucaristía sobre todo, pero también en el sacerdote. El sacerdote es Cristo, está configurado con Cristo. Esos cuidados de María y de José sobre el niño Jesús, tienen que llevar también a esa meditación de los cuidados que deben de poner también las madres espirituales y los custodios de la Compañía de María. Que lo vean así, que lo piensen así, que lo mediten así. El sacerdote es Cristo y es imaginarse las madres espirituales como la Virgen Santísima se desvivía y vivía constantemente para atender a su Hijo Jesús, para que pudiera cumplir con la misión a la cual se les ha encomendado. Ya vemos, por ejemplo, que después cuando se enteran que quieren matar al niño, pues inmediatamente San José, la Virgen, ponen todos los medios
para que no suceda eso? Bueno, pues ese cuidar a los Cristos, que somos los sacerdotes, esa es la misión de las madres espirituales y los custodios, que nos lleve a esa reflexión también. Bien, y después el Papa se refiere a los Reyes Magos. Esos, pues es normal que en los nacimientos estén representados de muchas maneras, a veces pues están montados, ¿verdad?, en el camello, en el caballo, en el elefante. Bueno, esos magos están también ahí, y dice el Papa, habla el Papa sobre las ofrendas, el oro, el incienso y la mirra. Por eso siempre se ha hablado de que son 3 Reyes Magos. En el Evangelio no dice ni los nombres ni cuántos son. Sin embargo, sí habla de 3 ofrendas, y por eso se ha hablado de 3 reyes. El oro, dice el Papa, honra la realeza de Jesús, el incienso su divinidad, y la mirra su santa humanidad, que conocerá la muerte y la sepultura. Pide el Papa reflexionar sobre la responsabilidad de cada cristiano, que cada cristiano tiene en ser evangelizador. La Epifanía, que es la fiesta de los Reyes Magos, es la manifestación del Señor. Bueno, pues Jesús quiere ser conocido, quiere que todo el mundo lo conozca. Bueno, que a nosotros nos lleve contemplar esas 3 figuras de los magos a sentir nuestra responsabilidad de dar a conocer a Jesús a todo el mundo. Bien, pues esta es la carta del Papa. Te invito a leerla toda completa, tiene muchas más cosas, pero esto es lo central. Y yo lo que hago es desearte también una muy feliz Navidad, una santa Navidad para ti, para toda tu familia. Que Dios te bendiga, te llene de esos regalos, sobre todo de la gracia de Dios en tu corazón, y que te lleve a ti, además de buscar a Jesús, a darlo a conocer a todo el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso para ti, para toda tu familia en esta Navidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La compañía de María, Madre de los sacerdotes. Por ellos yo me santifico. Todo por amor de Dios.